Bueno, a ver la 1. Me pide sea la función lineal cuyo gráfico es paralelo. Si me dice que es paralelo a otro, me está diciendo que tiene la misma pendiente. Entonces de g de x lo único que me interesa es su pendiente. Sé que f de x, acordate que la función lineal es mx más b, m es la pendiente va a ser 14 x más b. Y después pasa por el punto 1, 0. Entonces, es una raíz ese punto, no tiene nada que ver, pero te lo digo porque sí. 0, acordate que los puntos siempre son x y 0 igual a 14 por 1 más b. Entonces b es menos 14. Quiere decir que f de x entonces es 14x menos 14. Esto en realidad f de x para lo único que me sirve es para armar la nueva función que es h de x, de la que sí tengo que encontrar el conjunto de positividad. H de x va a ser 14x menos 14 por 196 menos x cuadrado. Para encontrar el conjunto de positividad, yo lo que voy a hacer, el conjunto de positividad siempre se relaciona con las raíces, porque depende de cómo haga el dibujito la función. Entre esta raíz y esta raíz, esta función está arriba, entre esta raíz y más infinito está arriba, bueno, suponete que siga así, entonces necesito las raíces. Vamos a factorear para que me quede clarita cuáles son las raíces. Saco factor común acá, 14, y me queda x menos 1. Y acá 196 es 14 al cuadrado. Entonces esto es una diferencia de cuadrados. Quiere decir 14, 14 más x por 14 menos x. Entonces, tengo una primera raíz que es 1, una segunda raíz que es menos 14 y una tercera raíz que es 14. Acordate que las raíces son los que hacen 0 estos paréntesis. Entonces 14 menos 14 son las x. Bien, todas las raíces que encontré son de grado impar, son de grado 1. Las raíces de grado impar cortan al eje X y las raíces de grado par rebotan. Entonces, yo sé que en menos 14 tengo una raíz que corta. En 1 tengo una raíz que corta y en 14 tengo una raíz que corta. Ahora lo que necesito saber es si la función es así o es así. Entonces, para eso lo que hago es darle un valor que no sea raíz. Por ejemplo, x0. Bueno, no va a pasar por ahí, ¿no? Le hice un dibujito. Ahí está. Por ejemplo, x0. Yo necesito saber si con x0 el valor está acá arriba o está abajo. Entonces, voy directamente, lo único que necesito es el signo. Entonces, 14 es positivo. X, vamos a borrar esto. 14 es positivo. Este paréntesis, si X es 0, es negativo. Este paréntesis, si X es 0, es positivo. Y el último paréntesis, si X es 0, también es positivo, pues me queda 14 menos 0. Quiere decir que más por menos, menos, y después tengo todos positivos, así que en 0 está por abajo. Quiere decir que viene desde abajo, sube, corta y ahí baja otra vez. Y acá corta y se va para arriba. Conjunto de positividad entonces es este y entre estas dos raíces. Respuesta, desde menos infinito hasta menos 14, unión desde 1 hasta
14. Esa es la respuesta. Con paréntesis porque las raíces no están ni arriba ni abajo. Están sobre el eje. Entonces siempre que pongo un conjunto de positividad o de negatividad, estos son paréntesis y nunca son corchetes. Y listo. Bueno, a ver, en este ejercicio nos da una función logarítmica y nos pide el dominio. Vamos a recordar cómo es más o menos la función logarítmica. La función logarítmica es una función, esto sería logaritmo de x. No puede ser 0 porque no existe el logaritmo de números negativos ni de 0. Y si es 1, el logaritmo de 1 es 0. Y si x es como este es un logaritmo natural, logaritmo base e de e es 1. Y entonces es una función que hace así, así más o menos. Esto es muy importante porque si nos llegan a pedir el conjunto de negatividad, sabemos que está entre 0 y 1, y si nos pide el conjunto de positividad está de 1 a más infinito. En este caso nos pide el dominio. El dominio es que esto sea mayor que 0. Entonces, yo acá lo primero que planteo es que 2 menos x menos 4 sobre x menos 7 tiene que ser positivo, tiene que ser mayor que 0. Pero además estoy viendo que x menos 7 está en el denominador. Entonces aclaro que x no puede ser 7. Y después me fijo si se lo tengo que restar o queda fuera solito. Acá vamos a integrar este 2 al denominador para que todo esto, acordate que cuando yo tengo una inecuación necesito tener el numerador y el denominador comparado con 0 para hacer la regla de los signos. Entonces acá tengo x menos 7, acá me va a quedar 2 por x menos 7. Ojo ahí con ese menos que tengo que poner esto entre paréntesis, porque acá estaba lo más fresco, porque estaba en una, porque acá tengo una homográfica, pero si este menos lo pongo acá, ya le va a cambiar el signo a este. Entonces esto me queda mayor que 0. Acá hago propiedad distributiva y me quedan 2x menos 14. Ahora este menos le cambia los signos a lo que tengo acá, sobre x menos 7 mayor que 0. Ahora ordeno un cachito, 2x menos 1x es 1x y menos 14 más 4 es menos 10. Y abajo x menos 7. Como yo necesito que esto sea positivo, por la regla de los signos, positivos es más por más o menos por menos. Entonces yo necesito que x menos 10 sea positivo y también que x menos 7 sea positivo, o, voy a borrar esto para que no me moleste, o que x menos 10 sea negativo y a la vez que x menos 7 sea negativo. Fijémonos que acá ya excluimos el 7 porque no tengo un menor igual, así que con esto no voy a tener problema. Entonces, paso el 10 para el otro lado y me queda así, y acá paso el menos 7 para el otro lado, que me queda positivo. Entonces, de este lado, acá tengo el 7, ahí tengo el 10, son los x más grandes que 10 y también más grandes que 7. Es decir que tengo los 10, los x de 10 a más infinito. Acá tengo el primer grupo. Vamos con el segundo. Los x menores que 10 y a la vez los x menores que 7. Entonces, otra vez, ahí tengo el 7, ahí tengo el 10. Los x más chiquitos que 10 y
más chiquitos que 7. Quiere decir desde menos infinito hasta 7. Entonces, la respuesta es desde menos infinito hasta 7 sin incluir el 7, ya está perfecto eso, unión de 10 a más infinito. Chuki, 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 esa es la respuesta. Se puede probar con algún número poniéndolo acá, acá sobre todo, y viendo que me quede positivo para poder sacar el logaritmo. Bien. Bueno, a ver, CF la función lineal tal que f de 0 es 9, ¿sí? Es una función lineal. Si me dicen que x es 0, ahí ya tengo b, tengo la ordenada al origen, ¿sí? Entonces, f de x va a ser la pendiente que no la tengo, pero sí tengo la ordenada al origen. Y después me dice que f de 3 es 25. Y tengo que encontrar esa ecuación de la recta. Bien, entonces, f de 3 es 25. Es decir, que reemplazo 25 por f de x y 3 por x. Entonces 3m más 9. Acá me quedaría 25 menos 9 es 3 por la pendiente. 25 menos 9 es 16. Y ahora bajo el 3 dividiendo. Entonces la pendiente es 16 tercios. Quiere decir que f de x es 16 tercios de x más 9. Y después me dice, si g de x es, y me pasa otra función, g de x es 8 tercios de x más 1. Y P es el punto de intersección. Si es el punto de intersección, yo tengo f de x y g de x es el punto donde x e y son iguales para las dos. Entonces las tengo que igualar. 16 tercios de x más 9 es igual a 8 tercios de x más 1. A ver si están bien los signos. Sí. Paso las x para un lado y los números para el otro para resolver la ecuación como cualquier ecuación. Y de este lado me queda 1 menos 9. 16 tercios menos 8 tercios son 8 tercios. 8 tercios de x es menos 8, ¿sí? 1 menos 9. Quiere decir que x es menos 8 por 3. El que está abajo pasa multiplicando, el que está arriba pasa dividiendo. Simplifico este 8 con este 8 y me queda que x es menos 3. Entonces, me pide el punto P. El punto P tiene menos 3 en x. Vamos a encontrar y pongo menos 3 en cualquiera de las dos funciones. Va a dar igual porque el punto es compartido. Entonces, si yo hago g de menos 3, va a ser 8 tercios por menos 3 más 1. Este lo puedo simplificar con este y me queda menos 8 más 1, que es menos 7. Y entonces menos 7 es la componente y de ese punto. Y ese es el punto pedido. Bueno, si f es la función cuadrática tal que su gráfico nos dan el vértice y un punto. Si nos dan el vértice, nos conviene hacer la cuadrática de manera canónica, que era f de x es a por x menos el x del vértice al cuadrado más el y del vértice. En este caso, f de x es a por x menos 13, porque 13 es el x del vértice, al cuadrado, más menos 4, o
menos 4 directamente. Para encontrar A nos dan este punto. Si X es 15, Y es 8. Entonces, Y es 8 si A por 15 menos 13 al cuadrado menos 4. 8 es A por 15 menos 13 es 2 al cuadrado es 4 menos 4. Ojo ahí, este menos 4 lo paso sumando al otro lado. 4 y 8, 12 es 4A o A por 4. Y ahora este 4 dividiendo, es decir, 12 dividido 4 es 3. Ahí tengo el valor de A. Quiere decir que la función cuadrática pedida es 3 por x menos 13 al cuadrado menos 4. Ahora nos dice que calculemos si x vale 1, es decir, f de 1. Esto es 3 por 1 menos 13 es menos 12 al cuadrado menos 4. Entonces, f de 1 es 3 por 12 por 12 es 144 menos 4. 3 por 4, 12, pongo 2, me llevo 1, 3 por 4, 12 y 1, 13, me llevo 1, 3 por 1, 3, 4, 32, menos 4, 4, 32, menos 4 es 4, 28. Si no saqué mal la cuenta, ese es el resultado de este ejercicio. Bueno, tengo f de x, g de x, necesito las inversas para poder hacer la función compuesta que me pide y encontrar las ecuaciones de las asíntotas. En realidad lo que me pide es las ecuaciones de las asíntotas de la función compuesta de las inversas. Así que, a ver, si f de x es 6x más 12, vamos a hacer la inversa de esa primero. Vamos a poner que x es 6y más 12. Entonces, x menos 12 es 6y, con lo cual 1/6 de x menos 2, paso el 6 dividiendo, ¿sí? Acá me va a quedar 12 dividido 6, menos 2 es la función inversa de f de x. Entonces tengo f a la menos 1 de x es 1/6 de x menos 2. Ahí tengo la primera. La segunda, vamos a poner otra vez x es igual a 6y menos 5 sobre 2y menos 1. Todo esto que está acá abajo pasa multiplicando para allá y hago propiedad distributiva. Me va a quedar 2 por xy menos x. ¿Sí? Pasé esto y lo multipliqué por x. Me queda x por 2y, que me queda 2xy, y x por menos 1, que me queda menos x. Igual a 6y menos 5. Ahora paso todos los términos que tienen y de un lado y todos los otros del otro. Es decir, que me va a quedar 2xy menos 6y es igual a menos 5 más x. Acá saco factor común y me quedan 2x menos 6. Y de este lado me queda, lo voy a dar vuelta porque me gusta más que me quede el positivo adelante. Y entonces y es x menos 5 sobre 2x menos 6. Esta es g', g a la menos 1 de x. X menos 5 sobre 2x menos 6. Entonces, ahora tengo que hacer la función compuesta. Esta f
compuesta con esta g, es decir que empiezo por acá. Vamos con la función compuesta. La función compuesta, vamos a llamarla h, de x es 1/6 por x. En vez de x, yo tengo que poner la función g, 2x menos 3, no, menos 6. Arriba x menos 5, abajo 2x menos 6. Y ahora aparte menos 2. Es decir, que esto me va a quedar x menos 5 y abajo 6 por 2, 12, x menos 36, menos 2. Bien, necesito la ecuación de las asíntotas de esta. Esta es una función homográfica. La asíntota vertical se hace, esto, si saco factor común, vamos a sacar factor común acá, para que veas que no se cancela con lo de arriba, ¿sí? Saco factor común 12, acá me queda x menos 3 menos 2, ¿sí? Y entonces este nunca se cancela con este. Quiere decir que la asíntota vertical la tengo en 3, ¿sí? Porque es el que me hace 0 el denominador. Este no me interesa. La asíntota vertical siempre buscaba cuál era el punto que queda fuera del dominio y entonces lo que hacía era el límite de x tendiendo a ese punto, que en este caso es 3. Si hago el límite de x tendiendo a 3, acá arriba me queda un número sobre 0, quiere decir que el límite de esto me tiende a infinito, infinito menos 2, infinito. El límite de esta función me va a dar infinito y eso quiere decir que la asíntota vertical es en x igual 3. Ya tengo la primera asíntota. La otra asíntota la hago, esto es una función homográfica, es decir que la asíntota la voy a tener, uy, lo borré, x, ahí está, la voy a tener ahí, pero está corrida a 2 lugares. Es decir que va a ser 1 sobre 12 menos 2. Para acordarnos cómo era la asíntota horizontal, teníamos que hacer el límite de x tendiendo a infinito de esta función, que es x menos 5 y abajo 12x menos 36 menos 2. Si x tiende a infinito, acá me queda infinito sobre infinito, indeterminado. El límite de menos 2 es menos 2. Como es indeterminado, lo que hacíamos era dividir por la máxima potencia, que acá es x. Entonces, acá me queda 1. Esto tiende a 0. Esto tiende a 0 y ahí me queda 12. Es decir, que este me va a quedar 1 sobre 12 menos 2, que era lo que decíamos acá en la homográfica. Los coeficientes de x son los que me dan la asíntota. La asíntota estaría, si yo no tuviera esta parte, la asíntota estaría en 1/12. Pero como tengo un menos 2, se baja esa asíntota a 2 lugares. Es decir, que esto me queda 12, 1 menos 12 por 2, 24, menos 23/12. Entonces tengo la asíntota horizontal en y igual menos 23/12. Y ahí tengo las dos asíntotas. Bueno, este es un problema de distancia. Los puntos de la recta y igual a 10x. A ver, vamos a hacer, si yo tuviera los ejes x, y, la función y igual 10x pasa por 0. Si x es 1, este es 10. Es una recta así. Y dice que están a distancia 10 del punto Q1 de x0 de y, es decir, es una raíz.
y entonces tiene que estar a distancia 10. Quiere decir, va a ser un punto acá y el otro punto ahí. Y esta va a ser la distancia. La distancia es 10. Siempre que buscamos distancias, como formamos triángulos rectángulos, ahí usamos Pitágoras. Entonces decimos que la distancia al cuadrado va a ser el x al cuadrado más y al cuadrado de los puntos, ¿sí? Entonces, los puntos son entre los dos puntos, esto sería el x de los puntos, que sería x menos x1 al cuadrado y menos y1 al cuadrado, ¿sí? La diferencia entre los puntos. Uno de los puntos es el punto Q, que es 1, 0. Y el otro punto no lo sé, entonces pongo XY. Si lo dejo así, voy a tener dos incógnitas. Pero yo sé que Y es igual a 10X porque pertenece a esta ecuación, entonces a esta recta. Entonces acá puedo poner que el otro punto es X y 10X. Y trabajo con estos dos puntos. La distancia al cuadrado es 10 al cuadrado es igual a X. Ojo que esto es Y, aunque diga X, ¿sí? X menos 1 al cuadrado más Y, que es 10X menos 0 al cuadrado, que es lo mismo que 10X al cuadrado. Entonces, esto me queda 100 es igual, esto es un binomio al cuadrado, el cuadrado del primero más el doble producto del primero por el segundo más el cuadrado del segundo. Y acá tengo 10 por 10, 100x al cuadrado. Quiere decir que esto me queda 101x al cuadrado menos 2x menos 99. Y entonces tengo que encontrar los valores de x. Bueno, acá si lo resuelvo con Bhaskara, que es la resolvente de la cuadrática, me da que x1 es 1 y que x2 es menos 99 sobre 101. Entonces, para x1 tenemos el primer punto que es 1 y 10 por 1, 10. Ese es el primer punto que va a ser 1 y 10, ahí, derecho, ¿sí? Y el segundo punto va a ser menos, espera, porque puse un corchete, no sé, me distraje, menos 99 sobre 101 y 10 por x, que es menos 990 sobre 101. Y ahí voy a tener el segundo punto. Y ese es el resultado, esos dos puntos. Podría haber puesto unos puntos más fáciles, pero bueno. Bueno, me da el conjunto A, me da un conjunto B, que es un módulo, y me da un conjunto C, que es la intersección de estos dos. Y me pide que dé A y que dé el conjunto A y el conjunto C como intervalos o unión de intervalos. Vamos con el conjunto A. Tengo x más 10 sobre x mayor o igual que 21 sobre x. Ojo con las inecuaciones, no puedo pasar el x para acá, tengo que pasar todo el término e igualar a 0. Siempre es lo mismo, porque como no sé el valor de x, siempre es lo mismo cuando tengo una x, porque como no sé el valor de x, no sé si se me da vuelta el signo o si estoy sacando algunas posibilidades. Entonces, x
más 10 sobre x, le voy a restar 21 sobre x. Y esto me va a quedar mayor o igual que 0. Entonces saco denominador común x y acá me queda x más 10 menos 21, porque por suerte tenían el mismo denominador. Entonces acá me queda x menos 11 sobre x mayor o igual que 0. Ojo que tengo una x abajo. Entonces, alerta. X no puede ser 0. Bien, seguimos con esto. Para que esto me dé positivo, yo tengo dos posibilidades. Una, que lo de arriba sea positivo y al mismo tiempo mayor o igual que 0, pues me decía mayor o igual que 0, y al mismo tiempo que x sea mayor que 0, porque no le puedo poner el igual por esto, ¿sí? Cuidadito. O que x, vamos a hacer, ¿para qué puse un paréntesis? Que x menos 11 sea negativo o igual a 0 y que x sea menor que 0. No le puedo poner el igual porque x no puede ser igual a 0, ¿sí? Acá me quedarían más por más y acá me quedaría menos por menos, que también es positivo. Entonces, acá me quedan los x que son mayores o iguales a 11 y los x mayores que 0. O los x menores iguales a 11 y los x menores que 0. Si lo dibujo acá, tengo acá el 0 y por ahí el 11. Los x tienen que ser mayores o iguales que 11 y mayores que 0. Es decir que va a incluir el 11 y van a estar para allá. ¿Sí? Mayores o iguales que 11 y mayores que 0. Es decir, mayores que 0 incluye ese 11. Y si vengo por acá, otra vez ahí tengo el 0, ahí tengo el 11. Son los x menores o iguales que 11 y menores que 0, pero sin incluir el 0. Es decir que el conjunto A, entonces, que es uno de los que pedía, va a ser desde menos infinito hasta 0 sin el 0, unión desde 11 hasta más infinito. Ya tenemos el primero que pedía. Y el segundo que pide es C. Para C tenemos que primero encontrar B. Vamos a hacer B por acá abajo. B es el módulo de x menor que 11. Cuando el signo pinchaba el módulo, lo podíamos abrir directamente. Entonces, el conjunto B son los x que están entre menos 11 y 11 sin tocarlos. Es decir, si yo acá pongo el menos 11, el conjunto B va a estar de ahí hasta acá, pero sin el 11. Entonces, acá de esta parte el conjunto es vacío, no tiene ninguna unión. Y acá, si yo pongo el menos 11, vendría desde acá hasta ahí. Es decir, que en este lugar se juntan. El C es desde menos 11 hasta 0. Y ese es el conjunto C. ¿Listo? Bueno, acá me da una función racional y me dice que el límite, si el límite de x tendiendo acá a esta función me da 25, tengo que encontrar el valor de k. Vamos a empezar viendo qué pasa con el límite. El límite de x tendiendo acá de 5k por x cuadrado
menos 5k cuadrado x sobre 3x cuadrado menos 3k cuadrado. Si yo hago tender x acá directamente, esto me queda 5k por k cuadrado, que es k cubo, menos 5k cuadrado por k, que es k cubo. Y esto me da 0. Y abajo me quedan 3k cuadrado menos 3k cuadrado. Esto es 0 sobre 0, que es una indeterminación. Entonces, vamos a tener que aplicar leyes algebraicas para esto. Entonces, límite para x tendiendo acá de lo más rápido que puedo hacer es sacar factor común, porque hay un montón de cosas que se repiten. Y ahí vemos qué hacemos. Saco el 5 para afuera, saco la k y saco la x. Entonces, acá adentro me queda una x menos y acá me queda una k. Abajo, si saco el 3, porque otra cosa no puedo hacer, me queda x cuadrado menos k cuadrado. Me encantó porque acá tengo una diferencia de cuadrados. Entonces, esto es lo mismo que límite para x tendiendo acá de 3 por x menos k por x más k y arriba 5kx por x menos k. Este x menos k se va con s y entonces me queda el límite para x tendiendo acá de 5kx sobre 3 por x más k. Si x tiende acá, acá arriba me queda 5k cuadrado, porque es k por k. Y si x tiende acá, acá abajo, voy a tener k más k, que son 2k. Entonces voy a tener 3 por 2, 6k. Puedo simplificar este con este y decir que k tiene que ser distinto de 0. Vamos a hacer esto porque ya nos dijeron cuánto era. Entonces tengo 5k sobre 6 es igual a 25. Ya nos dijeron, ya nos dieron la solución, así que esta no da igual a 25. Entonces, k es igual a 25 por 6 dividido 5. Simplifico con esto y me queda que k es 30. 5 por 6, 30. Si k fuera 0, no podría ser si k fuera 0, no podría ser ese límite. Así que ese es el resultado. Bueno, en este hay una función sinusoidal, la función seno, definida en este intervalo y me piden el valor mínimo y el conjunto en el que alcanza el valor mínimo, es el conjunto de los mínimos. Entonces, si yo tengo la función seno, es una función así, que está definida entre 1 y menos 1 si la amplitud es 1. En este caso la amplitud es 12. Entonces la función está definida entre 12 y menos 12. Pero encima tiene un corrimiento en y que la baja un medio. Entonces los máximos van a estar en 12 menos un medio y los mínimos, que son los que nos interesan, van a estar en menos 12 menos un medio. Y esto es 2 por 12, 24, menos 24, menos 1, menos 25 medios. Ese va a ser el mínimo. La primera respuesta es que el mínimo está en menos 25 medios. Bien, las funciones sinusoidales son fáciles porque son funciones muy repetidas. Ahora, cuando la función seno
tiene los mínimos cuando seno de 11x es igual a menos 1. Siempre más abajo que eso no da la función seno. Está definida entre más 1 donde tiene los máximos y menos 1 donde tiene los mínimos. Quiere decir que lo puedo hacer así o puedo hacer 12 por el seno de 11x menos 1/2, que es la función que me dieron, cuando va a tener el mínimo, que es menos 25/2. Y ahí me va a dar 1/2, porque este va a pasar sumando y me va a quedar 12 por el seno de 11x es igual a menos 25/2 más 1/2, que es el 1/2 que le resté antes. Esto me queda menos 24/2, que es menos 12, y pasa dividiendo este 12 y me queda que es cuando seno de 11x es igual a menos 1. Siempre me va a pasar eso. Se me van a ir anulando todos hasta que me quede esto, que es lo que verdaderamente me importa. ¿Y cuando el seno de x es menos 1? Acá abajo, cuando es 3pi sobre 2 más 2kpi más todas las vueltas que le dé. ¿Sí? Si lo hago así, este es 2pi, este es pi, este es 1pi sobre 2, ¿sí? Es pi sobre 2 y acá tengo 2pi sobre 2, que es pi, y este es 3pi sobre 2. Y ahí tengo el mínimo. Siempre el mínimo lo tengo ahí. Entonces, esto quiere decir que yo voy a tener que el seno de esto es igual a menos 1 cuando esto sea igual a 3pi sobre 2. Y todas las repeticiones, más 2kpi con k perteneciente a los enteros. Es decir, que puede ser positivo o negativo. Bien, ahora yo necesito saber el valor de x, no el valor de 11x. Entonces el 11 lo voy a pasar dividiendo a los dos miembros. Acá me va a quedar 3pi sobre 22, pues me va a quedar 2 por 11, más, y acá va a ser 2, me comí el 2, 2kpi sobre 11, o 2 sobre 11 kpi, como lo quieras poner. Entonces, esta es la cuenta que me va a permitir encontrar cuáles son los mínimos en este intervalo que me dieron. Ahora, yo los mínimos los tengo en 22. Para hacer más fácil la cuenta, lo paso todo a denominador 22. Todo. 22 más. Este lo multiplico por 2 para que abajo me quede 22. ¿Sí? No modifico la cuenta. Si multiplico por 2 el de abajo, multiplico por 2 el de arriba. ¿Sí? Si yo simplifico, me vuelve a quedar la que tenía. Y el intervalo pedido también lo voy a hacer así. Digo que lo voy a hacer y no lo hago. Entonces, acá multiplico por 2 otra vez y me queda 4,22 y el otro me queda 8,22. Y entonces ahora me va a ser muchísimo más fácil ver cuáles son los puntos que entran y cuáles los que no entran. Si k es 0, yo tengo 3pi sobre 22 y esto se me va. 3pi sobre 22 entra perfectamente dentro de este intervalo. Entonces, ya una solución es 3pi sobre 22 o 322pi, que es lo mismo. Si k es 1, yo tengo 3pi sobre 22 más 4 sobre 22. Son 7 sobre 22. ¿Ves que es mucho más fácil hacer la cuenta si lo pasamos todo a 22? Y 7 sobre 22 también entra, pero entra raspando porque termina en 8 sobre 22. Es decir que no voy a tener más k positivos, no lo voy a multiplicar por k2. Vamos a ver si de este lado, con k menos 1,
esto me funciona. Acá me quedaría 3pi sobre 22 menos 4pi sobre 22, ¿sí? Porque acá es menos 1, me cambié ese signo. Y esto me queda menos 1pi sobre 22. Menos pi sobre 22 o menos 1,22 sobre pi, que también entra dentro de este intervalo. Entonces voy a poner acá menos pi sobre 22. Y ese va a ser el conjunto C. No tengo más. Tengo desde menos pi sobre 22, 3pi sobre 22 y 7pi sobre 22, que también se puede escribir y lo suelen escribir como menos 1,22 de pi, 3,22 de pi y 7,22 de pi. Ese es el conjunto C y habíamos dicho que menos 25 medios era el mínimo. Bueno, vamos por el último. La función coseno, los valores de para cuál la imagen. La imagen me las da la amplitud y el corrimiento en i. Todo lo demás no me interesa. Todo lo demás tiene que ver con el periodo, tiene que ver con el corrimiento en x, pero el corrimiento en y. A ver, la función coseno es una función así, más o menos, que fluctúa entre 1 y menos 1 si la amplitud es 1. Acá la amplitud es a, entonces va a estar entre a y menos a. Pero está corrida más 1, entonces está subida un lugar. Quiere decir que esta función va a tener los máximos en a más 1 y los mínimos en menos a más 1. Acá me dice que el mínimo es menos 2 y que el máximo es 4. Es decir, que puedo tomar cualquiera de estos dos. Puedo decir que a más 1 es igual al máximo, con lo cual a es 4 menos 1, 3. Tengo el valor de a. Si lo hubiera tomado abajo o lo compruebo abajo, que menos 3 más 1 es menos 2 y ahí tengo el valor del mínimo. Con cualquiera de los dos encuentro a. Ya encontré a. Ahora, el periodo tiene que ver con esto, ¿sí? Cuando yo tengo la función coseno de bx más c, un valor así, este es el corrimiento en x y este es el periodo. Entonces, el periodo t, o como lo quieran llamar, es 2pi sobre b. Me dice que el periodo es pi sobre 3. Entonces, b, vamos a tomar esto sin la t de periodo. Vamos a despejar b de acá. B está abajo, pasa para arriba. Entonces acá me quedaría pi por b. Y el 3 está abajo, pasa para arriba. Me queda 2 por 3 por pi. Este pi se va con ese pi y me queda que b es 2 por 3 o 6. Y ahí tengo los dos valores que piden. Las funciones trigonométricas no son difíciles. Esta parte y esta se refieren a los máximos, los mínimos, y entonces la imagen, porque la imagen va desde el máximo hasta el mínimo, o desde el mínimo hasta el máximo. Y lo que está adentro del paréntesis tiene que ver con el corrimiento y con el periodo en el eje X, así que ya no tiene nada que ver con la imagen. Bueno, y listo, este era el último.